En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes del 28ª semana del tiempo ordinario. Hoy vamos a hacer memoria de un santo mártir, por eso la vestidura roja, que es de principios del siglo II. Fijaos, ya desde el principio del cristianismo. Es San Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía en Siria, que fue, dicen, porque no tenemos casi ningún dato de él, solo que fue obispo de Antioquía, y dicen que fue discípulo de San Juan Evangelista. Es, ya digo, de principios del siglo II y por lo tanto no es extraño que conociera a la mayoría de los apóstoles. Por eso se le llama también Padre Apostólico, es decir que es como la segunda generación de cristianos. Bueno, pues hoy celebramos su fiesta y, bueno, fue martirizado en tiempos del emperador Trajano, que le condenó a que le devoraran las fieras. Y así fue. Hoy también sabéis que la situación en Oriente Medio es extremadamente difícil y conflictiva, y entonces el patriarca latino de Jerusalén ha enviado una carta a todas las parroquias de Occidente diciendo que hoy, día 17 de octubre, celebremos una jornada de oración por la paz. Oración y ayuno, dice él, por la paz. El patriarca latino de Jerusalén, que hace un par de semanas fue creado también cardenal de la Iglesia, como igual y en el mismo acto que a nuestro cardenal don José Cobo. Bueno, pues es él el que nos pide esa jornada de oración y ayuno por la paz en Oriente Medio. Saludamos, como siempre, a todos nuestros hermanos que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en esta celebración. Y ahora, en un momento de silencio, nos reconocemos pecadores y confiadamente pedimos perdón al Señor. En ti confiamos, Señor, ten piedad. A ti acudimos, Cristo, ten piedad. En ti esperamos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, que embelleces el cuerpo místico de tu Iglesia con el testimonio de los santos mártires, haz que el glorioso martirio que hoy celebramos nos alcance protección constante, como fue causa de gloria eterna para San Ignacio de Antioquía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, primero el judío y también el griego, porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá.
La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que tienen la verdad prisionera de la injusticia. Porque lo que de Dios puede conocerse le resulta manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. Pues lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo a través de sus obras, de modo que son inexcusables, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Todo lo contrario, se ofuscaron en sus razonamientos, de tal modo que su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas. Alardeando de sabios, resultaron ser necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles, por lo cual Dios les entregó a las apetencias de su corazón, a una impureza tal que degradaron sus propios cuerpos, es decir, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a la criatura y no al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día a día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. El cielo proclama la gloria de Dios. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. El cielo proclama la gloria de Dios. La obra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer con él. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: «Vosotros los fariseos limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis de rapiña y maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Con todo, dad limosna de lo que hay dentro y lo tendréis limpio todo». Palabra del Señor. Sentaos un momento. San Pablo, en esta carta a los romanos, lo primero que hace es definir en quién cree él y lo que él cree. Y entonces nos dice que es la fuerza de Dios encarnada en Jesucristo el que nos da la salvación. Eso lo tiene absolutamente claro. Dice, en él se revela la justicia de Dios en la fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y eso es una cosa que solamente la fe nos puede dar. La fe en Jesucristo y una fe que nos hace ser criaturas nuevas, nos hace vivir de otro modo. Pero él todavía insiste más en la lectura de hoy. Nos dice, el mismo Dios
nos ha dado pruebas manifiestas de cómo Él es el creador de todo. Y entonces dice, porque lo que de Dios puede conocerse le resulta manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. Dios es invisible, pero sus obras son visibles. Y sus obras son las criaturas, sus obras es todo lo que tenemos en la creación. Y nos dice, aunque solo fuera por eso, por ver las obras de la creación, tendríamos que deducir la existencia de Dios y el amor de Dios. De modo, dice él, que todas estas pruebas, estas obras, son inexcusables. Pues habiendo conocido a Dios, sin embargo, los hombres no lo glorificaron. Es decir, no han llegado a Dios, no han llegado a glorificar a Dios viendo las obras de Dios en la creación. ¿Y qué han preferido los hombres? Pues un falso raciocinio, llegar a lo que la propia ciencia o el propio raciocinio les ofrece, que es glorificar a las cosas. En el fondo es caer en la idolatría. En vez de glorificar a Dios, glorifican a las cosas. Alardeando, dice Pablo, alardeando de sabios, resultaron ser necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de pájaros, cuadrúpedos, reptiles, es decir, por ídolos. Y el hombre ha caído en la idolatría, teniendo a su mano la obra de la creación que nos habla de la gloria de Dios. Y él, como os decía al principio, lo tiene bien claro. El raciocinio no nos va a llevar a la fe. Lo que nos lleva a la fe es el encuentro con Jesucristo, que nos ofrece la salvación. Y que Él, como dice al principio de la lectura de hoy, es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Y aquí estamos nosotros hoy reunidos para celebrar la Eucaristía, es decir, que somos creyentes. Y si somos creyentes, tenemos que experimentar en nosotros mismos la salvación, que es la fuerza de Dios. ¿Y quién es el que nos ha traído de forma palpable la salvación de Dios? El propio Jesucristo, que es el Dios que se quiere encarnar entre nosotros los hombres para acercarnos esa salvación, para acercarnos a Dios Padre, para reconciliarnos definitivamente con el Padre. ¿Y qué es lo que le ocurría, y vamos al Evangelio, al pueblo de Dios, al pueblo elegido, al pueblo de Israel? Pues que habían caído en el puro ritualismo. Y entonces el propio Lucas, quizá Mateo más todavía, pero Lucas, que es el Evangelio de hoy, lo que hace es criticar sobre todo a los fariseos. ¿Por qué? Pues porque han hecho del ritualismo algo absoluto. El ritualismo es malo, ¿no? Pero hacer del ritualismo lo único válido, eso sí es malo, claro. Y es lo que les pasaba a los fariseos. Mucho rito, ya hacer las cosas al pie de la letra según lo que mandaba la ley de Moisés. Pero el corazón lo tenían vacío. Y ahí tenemos ejemplos en el Evangelio, el del buen samaritano, donde se nos dice que lo que de verdad importa es lo que hacemos con los demás, el cariño, la caridad, la cercanía al prójimo. Eso los fariseos no lo entendían. Los fariseos era cumplir la ley a rajatabla, al pie de la letra,
y ponerse las vestiduras para que la gente los conociera. Y por eso Lucas, y digo que más todavía Mateo, pues hace una crítica, pero vamos, contundente de la forma de actuar de los fariseos. Y hoy aquí el fariseo le invita, en el Evangelio de hoy, le invita a comer con él. Muchos de los fariseos que estaban alrededor pensarían, ¿cómo va a aceptarlo? Después de, digamos, los palos que nos pega. Bueno, pues Jesús sí lo acepta y se va a comer con él. El fariseo le rogó que fuese a comer con él y Jesús se va. Entró y se puso a la mesa. Pero eso no quita que no los critique. Y a continuación viene la crítica. Vosotros los fariseos, porque Jesús, en ese momento no se lava las manos para comer. Y dice, es que vosotros los fariseos limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis rapiña y maldad. Y no es que Jesús no se lavara las manos, era una costumbre, como también tenemos nosotros la misma costumbre de lavarnos las manos antes de empezar a comer. Y Jesús lo hacía, pero bueno, en ese momento no lo hace. Y eso le da pie para que el fariseo se escandalice de alguna manera, porque no está cumpliendo a rajatabla, al pie de la letra, la ley, y por lo tanto el fariseo se va a escandalizar. Y ahí Jesús le da pie eso para criticarles. Y es que vosotros rebosáis de rapiña y maldad. Eso le debió sentar a los fariseos fatal, como sabemos, a lo largo de todo el Evangelio. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Si queréis responder a Dios, bueno, pues hacer el rito, pero lo de dentro es mucho más importante. Lo que sale del corazón. Y eso es lo más importante. Pues si, citando a San Pablo en la primera lectura, decíamos que nosotros somos creyentes y nosotros tenemos que aclamar la salvación de Dios encarnada en Jesucristo, pues tenemos también que hacer caso al Evangelio y mirar lo que sale de nuestro corazón para hacer el bien, lo que sale de nuestro corazón para ser coherentes con lo que el propio Jesús nos dice en su Evangelio, que es el amor, la entrega, la generosidad, el ponerse en lugar del prójimo, en lugar del necesitado. Y hoy, aunque como os decía al principio de la Eucaristía, tenemos muy poquitos datos de San Ignacio de Antioquía, sí sabemos que fue obispo de Antioquía en la actual Siria y, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, fue en Antioquía donde a los seguidores de Jesús se les llamó por primera vez cristianos. Es decir, que en esa comunidad de Antioquía se ve que había una efervescencia por seguir y por cumplir la fe en Jesucristo. Bueno, pues a este Ignacio de Antioquía celebramos hoy. Y como os decía también al principio, hagamos hoy jornada de oración y ayuno por la paz en Oriente Medio, como nos pide el Patriarca de Jerusalén. Pues que el Señor oiga nuestras plegarias para que llegue la paz a ese lugar de la tierra. Hermanos, celebramos la memoria de San Ignacio de Antioquía, que con su sangre selló su fe en Cristo. Imploremos humildemente al Padre
que con su gracia lo hizo fuerte en el combate. Por los pastores y fieles de la Iglesia, para que sus vidas sean testimonio de fe y estén dispuestos a confesar a Cristo con su sangre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los perseguidores de la Iglesia, para que la sangre de los mártires les haga obtener la conversión y puedan unirse a ellos en el reino eterno, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los sometidos a prueba y los perseguidos, para que la fuerza del Señor, que hizo triunfar la debilidad de los mártires, les dé también a ellos valor en su tribulación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos estamos aquí reunidos, para que, lavados en la sangre del Cordero, seamos contados entre los elegidos y con los mártires participemos del reino eterno, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Dios de bondad, nuestras súplicas, y por la intercesión de tu mártir San Ignacio de Antioquía, concédenos con bondad cuanto te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. La ofrenda de nuestra piedad sea grata a tus ojos, Señor, que aceptaste a San Ignacio de Antioquía, trigo molido de Cristo, como pan inmaculado, por el padecimiento del martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú eres ensalzado en la alabanza de tus santos y cuanto pertenece a su pasión es obra admirable de tu poder. Tú, bondadosamente, otorgas el ardor de su fe, das firmeza en la perseverancia y concedes la victoria en el combate por Cristo Señor nuestro. Por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo
y también nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos por siempre diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí, en tu presencia, celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos Nicolasa y Adolfo, Emilio y Benjamín. A ellos y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Ignacio de Antioquía y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, todos juntos, damos gracias al Padre y, llenos de alegría por ser hijos de Dios, decimos confiadamente la oración que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, el pan del cielo que hemos recibido en la fiesta de San Ignacio de Antioquía nos alimente y nos ayude a ser cristianos
de nombre y de obra. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Hoy a las 7 de la tarde, en el Foro San Juan Pablo II, tendremos un cineforo donde se proyectará la película Ghost. Dirige el coloquio don Eduardo Torres Dulce. Pues nada más, que paséis un buen día, podéis ir en paz.